tal, queridos hermanos? Bienvenidos a este espacio que la Iglesia Adventista ha creado para los maestros de escuela sabática y todos aquellos que quieran fortalecer los conceptos estudiados durante la semana de nuestra lección. En esta ocasión estaremos estudiando la lección número 4, que se titula La salvación, nuestra única solución. Esperamos que ustedes nos acompañen y disfruten de esta transmisión, ya que estaremos tocando los principales puntos de esta lección. Estaremos hablando sobre el pecado, sobre la provisión que se hizo para el problema del pecado y sobre la decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar en cuanto a nuestra salvación. Bienvenidos, esperamos que se queden con nosotros. En un momento comenzamos. Bienvenidos, como cada semana agradecemos la presencia del pastor Abraham Ramírez y del pastor Isidro López, quienes nos acompañan. Gracias por estar con nosotros, pastores. Y vamos a iniciar con esta conversación. Estamos hablando de la lección número 4, que habla acerca de la salvación como nuestra única solución. Y quisiera preguntarle a los dos pastores, ¿cuál consideran ustedes que es el énfasis de esta lección de escuela sabática? Bueno, a mí me parece que el énfasis radica en presentar que toda la raza humana es pecadora y no hay un solo justo. Me parece que eso es lo primero que se tiene que entender, porque nunca se va a captar el plan de la salvación si primero no se entiende ese asunto, ¿no? Vivimos en un mundo donde el pecado parece que ha disminuido en cuanto a su alcance, todo se justifica, y entonces ese me parece que es el énfasis completo de la lección. Primero, todos somos pecadores y no hay una sola persona que tenga solución para ello. Muy bien. Si bien es cierto que ningún ser humano tiene la solución al problema del pecado, Dios sí la tiene. Y creo que esa es otra parte que va a enfatizar la lección. Dios tiene la solución y no importa cuán grande sea el problema, la solución es más grande porque es divina. Así que entonces Dios hizo una provisión desde un principio. El pecado entró. Satanás, escondido en una serpiente, hace caer a Eva y por consiguiente también a Adán. El ser humano trata de resolver el problema con sus propias fuerzas, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces se abrieron sus ojos y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se ciñeron con ellas. ¿Cómo podemos nosotros aplicar este pasaje a nuestros días, pastor? Cuando el ser humano constantemente busca la manera de resolver también el problema del pecado. Pues es justamente lo que mencionaba hace un instante. El ser humano busca soluciones al problema porque piensa que como él es el causante del problema, él tiene que tener soluciones también al problema. Adán y Eva pecaron y pensaron que simplemente cubriéndose era ya suficiente. Así que se hacen un vestido con hojas de higuera que, pues si yo cuando me lo imagino me parece que es bastante ridículo, pero ellos piensan que esa es su mejor solución. Y entonces se presentan y se ponen uno ante el otro y ¿cómo me ves? Yo te veo bien. ¿Y tú cómo me ves? Yo también te veo bien. Entonces ellos pensaron en un principio que la solución que ellos habían dado al asunto estaba correcta. Y hoy también probablemente, y no probablemente, sino que el ser humano lo justifica de la misma manera. Oye, ¿ese por qué robó? Porque era pobre, porque no tenía para comer. Y entonces justificamos los hechos y entonces ya no hay culpables. Y entonces el pecado se minimiza y al minimizar el pecado, entonces la solución tratamos de darla otra vez nosotros. Una persona
que asesina, de pronto decimos, ¿sabes qué? ¿Por qué lo hizo? Y entonces buscamos la solución en la psicología, que la psicología nos diga por qué la persona cometió ese error, cuáles fueron los factores conductuales que le llevaron a efectuar ese hecho, ¿no? Entonces, ya no es pecado, simplemente es un resultado del comportamiento humano en general. Pastor, yo creo que esa actitud que toma el ser humano, que menciona el pastor Isidro, es también un efecto del pecado. Racionalizar y minimizar el pecado, ¿no? Y nosotros no podemos negarlo, vivimos cada momento con la realidad de los efectos del pecado. Hay algunos versículos que la lección menciona donde se presenta al ser humano con pensamientos perversos. Dice que Jesús sabía los pensamientos perversos de las personas. También se nos dice que hay iniquidad y hay hombres sanguinarios, hay muerte, hay asesinatos. Aún nosotros ni siquiera en nuestro interior conocemos las intenciones de nuestro corazón porque es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el profeta. Las relaciones humanas, las relaciones sociales, trabajadores y patrones están también desiguales, en una relación desigual. Hay injusticia, se justifica al perverso, se quitan los derechos al justo y la mayoría de la gente no acepta la verdad. Todos esos son efectos y son manifestaciones del pecado. Pues el sí, pecado pastor, es grave. me parece que aquí el asunto básico es que nosotros los seres humanos medimos a la gente por lo que vemos. Y lo que está diciendo la lección va más allá. Dios lo que ve es el corazón del ser humano, pues lo que nosotros no alcanzamos a ver. Entonces, yo puedo ver una persona y digo, bueno, esta persona, hasta tenemos casi una clasificación. Esta es muy buena, esta persona es muy buena, casi santa, ¿no? La otra es buena, la otra es más o menos buena. Y entonces ya vamos, este es malo, este es muy malo. Y entonces, tal parece que en eso que vemos, ponemos la clasificación de la gente. Y entonces ahí ponte donde tú te consideres, ¿no? Y eso me parece que es el meollo del asunto. Pero Dios no ve, o Dios no juzga nada más, no ve el pecado en cuanto a su resultado. Dios ve qué lo produjo, y lo que ve Dios que lo produjo es el pensamiento perverso, que justamente es el pastor Abraham, el pensamiento perverso que está en el corazón. Nos estamos enfocando en el asunto del pecado, pero dice la palabra de Dios que entonces el mismo Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué significado tiene para nosotros hoy el hecho de que Dios provee nuevas vestiduras, aparte de esas vestiduras humanas, ridículas, podríamos decir, que el hombre y la mujer se hicieron? Ese versículo me parece que señala la incapacidad del ser humano para solucionar el problema del pecado. Y se presenta la solución divina. Al dar muerte a ciertos animales y cubrir con las pieles de esos animales muertos los cuerpos de los pecadores, eso indicaba y señalaba que habría de venir alguien para morir y tomar el lugar de los pecadores y entonces cubrirlos, ¿verdad? Y es una acción divina. La salvación es totalmente una acción divina. Sí, aquí otra vez vemos la solución. De pronto el ser humano se dio cuenta que no estaba en él. Después de que ven su vestimenta, ¿cuánto puede durar una vestimenta de hojas de higuera? Claro. ¿Verdad? Hoy podemos dejar una hoja en el sol y de pronto se va a secar, no va a durar tanto tiempo. Así que ¿cuánto tiempo les pudo haber durado esa vestimenta que ellos habían colocado? Entonces Dios da una solución que es más permanente. La solución de Dios es algo permanente, pues. No es algo que se está renovando una vez y otra vez y otra vez. Es decir, Dios no dice, bueno, ¿cómo soluciona ahora este problema? No, Dios, el problema del pecado, ya puso una solución, como decía justamente el pastor Abraham. El ser humano trató de solucionar el asunto del pecado. La solución divina fue hacer una provisión que al ser humano no se le ocurrió, sino que Dios sabía de antemano cómo iba a solucionar un problema si es que éste se presentaba. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes dos. Si el Señor hizo provisión de esas vestiduras de piel de un cordero, y esto prefiguraba, por supuesto, el sacrificio de Cristo, estaba proveyendo la solución al problema del pecado, ¿por qué fueron expulsados?
¿Por qué fueron expulsados? ¿No el Señor ya los había perdonado a través de esas vestiduras de cordero? ¿Por qué entonces fueron después de eso expulsados todavía del jardín del Edén? Bueno, el perdón siempre llega, pero la consecuencia sigue, ¿no? En el caso del pecado tenemos que ver dos asuntos que son básicos. Por un lado, Dios perdona, pero la consecuencia normalmente sigue. El perdón no significa necesariamente que todas las consecuencias se acaban. Una muchacha que comete adulterio y que queda embarazada, ¿cuál fue la consecuencia de su adulterio o de su fornicación? El ser embarazada. Ahora, ¿Dios la perdona o no la perdona? Claro. Dios la perdona. Pero la consecuencia del embarazo, ¿qué cosa? Hasta 9 meses es que nace el niño, es cuando ya se soluciona, se evidenciará la figura de su cuerpo, ¿no? Ella no puede decir, oye, pues, Señor, desaparece el embarazo que tengo. No, la consecuencia sigue. El perdón llegó, pero la consecuencia, ¿qué cosa? La consecuencia sigue. Y en el caso de esto que mencionas, era una consecuencia natural. Ya no podían ellos estar en el Edén porque ese Edén era perfecto y los que estaban ahí ya no lo eran. Definitivamente. Fueron expulsados, tristemente. Pero cuando fueron expulsados, salieron del Edén con una promesa de restauración. Habría uno que iba a venir a solucionar ese problema, ¿sí? Dios, es cierto, permite que el hombre sufra las consecuencias de su pecado, pero siempre habrá una promesa de restauración. Correcto. Basados en esto, a mí me gustaría preguntarles, pastores, ¿cómo se evidencia que una persona ha aceptado la salvación de Jesús hoy en día? ¿Cómo se evidencia? ¿Será que la persona tiene que hacer algo? ¿La persona tiene que pagar por esa salvación? ¿La salvación es gratuita? Con esta pregunta vamos a regresar después de un corte. No se vayan, estamos analizando la lección número 4 que habla de la salvación y la única solución. Quédense con nosotros. Dios envió a su Hijo por amor y murió para salvarnos en la cruz. Y sabes tú que Él resucitó y que pronto viene ya por mí. Dios de mi salvación, cuánta alegría siento en mi corazón al saber que un día tú regresarás y a mi lado por siempre estarás. Grande fue su amor por ti, por mí, al sufrir por mis pecados en la cruz. También lo hizo por ti para darte redención. Él te ama, lo demostró en la cruz. Dios de mi salvación, cuánta alegría siento en mi corazón al saber que un día tú regresarás y a mi lado por siempre
gracias quiero darte en oración, porque por ti hoy he encontrado salvación. Pues nunca yo antes pude ser feliz, mas ahora yo tengo gozo y paz. Cuánta alegría siento en mi corazón al saber que un día tú regresarás y a mi lado por siempre estarás, Dios de mi salvación. Cuánta alegría siento en mi corazón al saber que un día tú regresarás y a mi lado por siempre estarás, y a mi lado por siempre estarás. Muchas gracias, estamos de vuelta con nuestro repaso de la lección. Hemos hablado del pecado y de cómo el pecado es un gran problema para el ser humano. Hablamos un poquito también de que el ser humano no puede resolver el problema del pecado, tuvo que haber una provisión. Así que justamente vamos a retomar desde allí nuestro tema. Pastores, ¿cuál es la provisión que el cielo hizo para el problema del pecado del ser humano? Bueno, ya vimos hace un rato que desde un principio el ser humano no podía solucionar el asunto del pecado. En el transcurso de la historia tampoco. El libro de Jeremías es muy claro. Por más que el ser humano amontone jabón y lejía sobre él, la mancha del pecado siempre está allí. No hay manera de que se solucione. Hay personas de que solucione el pecado. Hay personas que dicen, es que esta sí es muy buena. Bueno, las Sagradas Escrituras dicen que no hay justo ni aun uno. Hay personas que a veces tratan de decirnos que este es justo. Bueno, las Sagradas Escrituras en el libro de Eclesiastés dicen, no hay justo que haga el bien y nunca peque. O sea, no hay ninguna cosa que el ser humano pueda hacer. Sí, el ser humano no puede hacer nada. La solución está más allá del ser humano. La solución para el pecado, hace un rato decía Abraham, la solución al pecado es un acto divino, y la provisión divina fue Jesús muriendo en la cruz del Calvario, no hay más. La cruz es la expresión, la manifestación de la incapacidad del ser humano para solucionar el problema del pecado. Así es. Pero gracias a Dios, Él ya tenía un plan hecho. En el momento en que hubo pecado, hubo un Salvador. El pecado no tomó por sorpresa a Dios. Pastor, hablando de esto, justamente yo quiero que aclares un punto. ¿Estaba hecha la provisión desde antes o la provisión se hizo cuando el hombre pecó? La provisión estaba hecha desde antes. Dios no mandó que existiera el pecado, pero previó su existencia. Así que entonces, si el pecado se presentaba, ya estaba la solución. Y la solución desde un principio era eso. Apocalipsis 13:8 nos dice que Cristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, desde antes de la creación. Hay expresiones en la Biblia que dicen antes del principio de los siglos, antes de la fundación del mundo. Nos escogió desde el principio. Estas expresiones bíblicas nos dicen que el plan de salvación ya existía antes del pecado. El pecado nunca tomó por sorpresa a nuestro Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Así Es como cuando llevamos una llanta de refacción en el carro por si se poncha una. Así es. ¿Qué tal si no se poncha en el viaje? Qué padre, pero si se poncha, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Así que Dios veía que el hombre iba a pecar y hizo una solución desde antes. Ahora algunos pueden decir, bueno, y si Dios sabía que iba a pecar, ¿por qué nos creó? Ahí es donde está lo extraordinario, por amor. Dios no puede detener su acto creador, conociendo que venía una consecuencia como esta en el ser humano,
que era libre para tomar decisiones. Pero sí Dios ya había hecho la provisión de cuando esto llegara, la solución estaba lista. Recordemos, el pecado tuvo efectos inmediatos. La solución también fue inmediata porque ya se había previsto. O sea, si no hubiera habido una previsión, una previsión, tampoco la solución hubiera llegado de manera inmediata, pero de manera inmediata se le dijo al hombre lo que iba a pasar. La provisión estaba hecha entonces. Así es. Ahora la provisión está hecha para cualquier ser humano. La pregunta que quiero hacerles, pastores, es ¿cuál es el requisito para aceptar esa provisión que ya fue hecha? ¿Cuál es el requisito del ser humano? El hombre lo que tiene que hacer es aceptar la provisión, ¿no? Y para aceptar la provisión, lo primero que tiene que experimentar el ser humano es aceptar que es pecador y que él no puede solucionar ese problema. Aunque te laves con lejía, montones de jabón, tu pecado está sobre ti. No podemos. Debemos nosotros de saber y de aceptar que la salvación tiene que venir de fuera. Y entonces hay que reconocer nuestra incapacidad y que hay una provisión hecha y esa provisión hay que aceptarla. El pastor Abraham dice aceptar la provisión. ¿Cómo la acepto? ¿Cómo la acepto? ¿Hay alguna manifestación pública de cómo yo puedo evidenciar que he aceptado esa salvación? Bueno, para poder aceptar esto, lo primero que tengo que aceptar es lo que dice el pastor Abraham, que soy un pecador. Porque tenemos que hacernos, me parece aquí la pregunta, oye, si es tan sencillo, ¿por qué no toda la gente acepta la provisión? Porque no es fácil aceptar que eres un pecador. Ese es realmente el problema más grande. De hecho, en el tiempo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los fariseos, los saduceos y muchos otros grupos que existían en sus días, decían, ¿saben qué? Espérense, nosotros somos buenos. O sea, lo que el Señor Jesucristo, este que dice que es el Mesías, se junta con pecadores, con publicanos, con pura gente baja, con prostitutas, etcétera. Puro pecador. Y entonces en una ocasión llegan los líderes religiosos y le dicen a los discípulos, oigan, ¿y por qué su maestro come con todos estos pecadores? Y los discípulos como que dicen, oye, de verdad, ¿qué está haciendo el maestro? Y de pronto la respuesta es que yo no vine a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces aquí ya está el asunto. Para poderme salvar, necesito reconocer que soy un pecador. Y es ahí donde está el problema más grande para el ser humano, desde mi punto de vista. Porque cuando el ser humano acepte que es un pecador, tendrá que darse cuenta de que él no puede solucionar su problema. Y entonces ahora sí tendrá que aceptar a Cristo como su Salvador personal, que es la provisión. Y al aceptar a Cristo como su Salvador personal, su vida será tocada por Dios mismo. ¿Qué lugar ocupa en ese sentido, pastor, entonces el bautismo, por ejemplo, del que habla la Biblia? ¿Será que yo solamente puedo decir, bueno, ya acepté la provisión, acepto a Jesús como mi Salvador, pero no me quiero bautizar? ¿O debo bautizarme porque he aceptado la provisión? ¿O simple y sencillamente yo puedo solamente aceptar la provisión y no tomar ninguna decisión pública? Bueno, justamente aquí es lo que pregunta, es muy interesante porque tengo que aceptar primero que soy un hijo de Dios que se perdió. Me extravié del lugar. Ya no quise estar en casa. Ahora, ¿cómo regreso a casa? Entonces, el bautismo significa que otra vez estoy aceptando que soy un hijo de Dios. Y quiero que Dios me lave de nuevo y me lava a través del bautismo. Esa es la manifestación pública de que estoy diciéndole a todo el mundo, ¡hey! ¿Ya notaron? Otra vez soy hijo de Dios y entonces por eso acepto bautizarme. Acepté que soy pecador, vi que no tenía yo ninguna solución y entonces le digo, ¿saben qué, señores? Todos los que me ven, soy un hijo de Dios que regresa a casa. Así que es necesario bautizarse, pastor, para aceptar esa provisión. Sí, sí. Yo quisiera enfatizar la obra completa de la salvación. El hombre fue afectado en su ser completo. El pecado lo convirtió en un ser criminal, asesino, con mente depravada. ¿Cómo le va a hacer Dios o cómo le hizo Dios para que todos esos efectos del pecado ya no existan en la raza humana o para detener los efectos del pecado?
La acción de Dios es detener y en un momento determinado eliminar los efectos del pecado en sus hijos. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. La provisión está hecha. Cristo Jesús muriendo por la raza humana. Tal es la magnitud del pecado que fue necesario que el Hijo de Dios viniera a morir. A veces minimizamos el pecado, a veces solamente es un error que cometemos. El pecado es rebelión contra Dios. Y entonces fue tal la magnitud del pecado que entonces fue necesario que Cristo Jesús viniera a morir por el ser humano. Pero gracias a Dios, cuando nosotros por fe contemplamos a Jesús muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, cuando nosotros por fe, que es una palabra que la lección enfatiza, ¿no? Vemos al Hijo de Dios muriendo por nosotros. Entonces, en ese momento, cuando lo aceptamos por fe como nuestro Salvador, cuando nosotros reconocemos que nosotros no podemos solucionar el problema del pecado y aceptamos al que sí puede solucionar este problema, entonces la justicia de Dios nos es aplicada, nos es acreditada, nos es imputada. Y eso se llama justificación. Y es cuando experimentamos ese nuevo nacimiento. Dios detiene el pecado, los efectos del pecado. Primero los detiene con la justificación y ahora los va a eliminar a través de la santificación. Gracias. Queremos recordarles que en un momento más continuaremos con este repaso de la lección. Quédense. Pastores, continuamos con nuestra conversación y lo que quiero preguntarles en este momento es, estamos hablando de la salvación, pero ¿la salvación es un asunto futuro o lo podemos empezar a disfrutar desde hoy? Algunas personas pueden pensar, bueno, voy a ser salvo en el futuro, cuando esté en el cielo con Jesús seré salvo. Bueno, pero ¿la salvación puede empezar desde ahora? Bueno, tenemos que recordar que cuando la persona acepta a Jesús como Salvador personal, entonces inicia, si queremos llamarlo así, todo el proceso de la salvación. La justificación viene allí, el hombre es justificado, Dios lo declara justo. ¿Cuánto hizo para ser declarado justo? Aceptar a Jesús como su Salvador personal. Eso es lo que nosotros conocemos como la justificación, la reconciliación con Dios. Quedo en paz con Dios. ¿Qué hice para quedar en paz con Dios? Nada. Aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Como dice el apóstol San Pedro, que el Señor nos redimió no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Entonces, a mí me parece que en ese momento inicia la justificación y ahí en la salvación nosotros empezamos desde ahí a tenerla. Después sigue otro proceso que nosotros llamamos la santificación, del cual a mí me gustaría que Abraham fuera el que nos dijera cómo es ese proceso, que sería el proceso presente, porque la justificación sería un proceso pasado que hay que estarlo en cierta manera renovando vez tras vez. Pero viene otro proceso que se llama la santificación. Ya hemos dicho que la salvación es un acto divino. Y a mí me gustaría, además ahorita de hablar acerca de la santificación, pastor, hablar que es la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Es un acto divino totalmente, ¿no? El hombre no es capaz por sí solo de producir fe y de poner su confianza en el Salvador. Es Dios. Cuando el hombre contempla lo que hizo Dios por él, entonces movido, ¿sí?, al arrepentimiento. Es Dios quien nos habla a nosotros, quien se manifiesta a nosotros, y entonces nosotros lo contemplamos por fe. Viene la justificación. La justicia de Dios es imputada a nosotros, nos es acreditada. Y ahora, cuando ya somos justos, gozamos de los beneficios de la salvación. Gozamos de los beneficios de creer en Cristo. Por ejemplo,
Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Gozar de paz es lo que muchos desean y no lo tienen. Otra dice, 2 Corintios 5:17, somos nuevas criaturas. Y a mí me gustaría leer 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pura manifestación del pecado. Todo esto lo sufren los pecadores, los que no han aceptado a Cristo Jesús. Pero el versículo 11 es maravilloso. Esto erais algunos. Éramos así. Pero ya hemos creído en Cristo. Ya nos arrepentimos, ya aceptamos a Jesús. Justificación. Justificación. Y ahora habéis sido lavados, dice el apóstol. Habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando uno cree en Cristo, somos nuevas criaturas, somos transformados, ¿sí? Somos hechos nuevas criaturas. Pero la santificación, pastor, es un proceso entonces de crecimiento. Así es, ¿no? Y las manifestaciones del pecado, van siendo eliminadas del ser humano y en su lugar son sumadas virtudes cristianas al corazón humano. ¿Sí? Ese es el proceso. Es que tenemos que entender aquí que la santificación es mi vida ante Dios. Yo soy una nueva criatura. Y lógico, como nueva criatura no voy a estar viviendo como vivía antes. Debo vivir a la altura. Con el Señor Jesucristo. Por eso es que no es que ya el Señor me salvó y ahora puedo hacer lo que quiera. No, ahora todos mis anhelos, todos mis deseos, todos mis sueños, todos mis caminos están tocados, si queremos así decirlo, por la voluntad de Dios. Y entonces todo lo que hago considera a Dios primero. Antes de actuar considero qué haría Dios en mi lugar, qué haría el Señor Jesucristo en mi lugar. Y entonces pido al Espíritu Santo que me ayude a que vaya yo en las pisadas del Señor Jesucristo. Eso es la santificación. Por eso es que la santificación es un proceso desde que soy justificado hasta que soy transformado en lo que las Sagradas Escrituras llaman la glorificación. Basados en eso, entonces yo quiero preguntarles, entonces la salvación, ¿yo puedo perderla en algún momento? ¿Será que se puede perder la salvación? ¿O yo puedo tener la certeza de que una vez salvo, siempre salvo, como algunas personas lo piensan? La salvación y la vida están en Jesús. El que cree en el Hijo tiene la vida. Si creemos en Cristo, somos salvos. Pero si se puede perder la salvación cuando quitamos la mirada de Cristo Jesús. Todos los días debemos estar en comunión con Él, en relación con Él. Porque si no, esa salvación se puede. Cuando hablas de comunión, ¿cómo se alimenta la comunión, pastor? No, aquí antes de eso me parece que la manera de verlo es por sus frutos los conoceréis, ya dijo el Señor Jesucristo. Así que alguien puede decir, es que yo ya creí en Jesús, ya soy salvo, sigo creyendo en Jesús y puede seguir teniendo su misma vida. No, las Sagradas Escrituras, por eso el énfasis es, la persona que está en Cristo es una nueva criatura. Ese es el énfasis. No puede seguir siendo igual. Por eso es que la salvación, en las Sagradas Escrituras encontramos personas que en un momento creyeron y dejaron de creer y se perdieron, ¿verdad? Y eso mismo lo menciona el apóstol San Pablo. Y eso mismo le puede pasar a cualquiera. Menciona el caso de Demas. Demas conoció al Señor Jesucristo, predicó del Señor Jesucristo, fue una luz para muchas personas y sin embargo llegó un momento cuando dejó de creer en Jesús y entonces se separó, ¿verdad? La persona que cree en Jesús tiene una vida influenciada por el Espíritu Santo de manera, me parece que muy sencilla de ver. Ahora, ¿cómo notamos que tiene esta vida influenciada por el Espíritu Santo? El estudio de las Sagradas Escrituras. No hay otra manera de que uno pueda estar en este proceso de santificación sin estudiar las Sagradas Escrituras para saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? ¿La oración, pastor? Oración, estudio de las Sagradas Escrituras no pueden faltar, porque en el momento que falta en la vida espiritual va hacia abajo, y entonces yo puedo creer
que la salvación la estoy obteniendo por mis méritos y no por lo que Jesús ha hecho por mí. Mientras más estudio las Sagradas Escrituras, mientras más oro, más dependo de Dios. Sí. Lo que el pastor ha mencionado, los pecados, los frutos, son las manifestaciones de lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Sí? Si los frutos son malos, está malo el corazón. Si los frutos son buenos, el corazón es bueno. Pero ¿cómo podemos nosotros que se produzcan en nuestras vidas esos buenos frutos? Bueno, la Biblia, la lección de esta semana menciona que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la Biblia presenta a Cristo y a este crucificado. Y entonces cuando nosotros vemos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, su bondad nos lleva al arrepentimiento, su bondad produce en nosotros buenos frutos. ¿Sí? Así que entonces, teniendo esa relación, ¿verdad?, con Jesús, a través de la lectura de la Santa Palabra, podemos obtener los frutos de un hombre o de una persona justificada y en el proceso de santificación. Sí, y esta es una de las maneras en que nosotros, cuando estudiamos las Sagradas Escrituras y vemos lo que Dios ya hizo por otras personas, porque recordemos, la Biblia es la revelación de Dios, de cómo Dios ha interactuado con el ser humano. Cuando yo veo que interactuó con David, con Abraham, con Moisés, cómo interactuó con Pablo, con Pedro, digo, pues si interactuó con ellos de esa manera, Dios va a interactuar conmigo de la misma manera. Muy bien. Muchas gracias. Pues estamos llegando prácticamente a las conclusiones finales, pastores. Nos gustaría despedirnos en esta ocasión. No sé si tuvieran algo final que agregar. Pastor, creo que la lección es clara. El pecado es un gran problema, pero la solución sobrepasa el problema. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La provisión está hecha, la salvación se nos ofrece. La parte del ser humano es aceptarla. En la parábola de la Gran Cena, el dueño, el que hace la fiesta, manda a sus criados a que vengan los invitados, a traer a sus invitados. Y les dijo algo que para mí es el plan de Dios hecho. Dice, vayan porque todo está listo. El plan de Dios se llevó a cabo. Cristo Jesús murió por nosotros. La salvación está lista. Al ser humano le toca aceptarla. Aceptemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Pastor, ¿algo final que quisiera agregar? ¿Una frase final para nuestros oyentes? A mí me parece que lo que yo podría decir, un gran problema, una gran solución. Dios, pero lo interesante es que Dios nos ha justificado, nos está santificando y debemos anhelar el momento cuando Dios nos glorifique para que pasemos toda la eternidad a su lado. Tendremos la seguridad, tenemos nosotros la seguridad de la resurrección y la transformación total. Yo espero que llegue ese día y que todos los que nos están viendo anhelen también ese momento. Claro que sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, la provisión está hecha. Solo lo único que nos resta hacer es aceptar la salvación de Jesús, aceptar a Jesús en nuestro corazón y entonces vivir una vida de santificación y esperar con gozo ese momento cuando todos seremos glorificados y disfrutaremos la eternidad al lado de Jesús. Gracias a los dos pastores que estuvieron con nosotros y gracias a ustedes, queridos hermanos, por habernos acompañado. Los esperamos en el siguiente repaso de la lección, con la lección número 5. Que Dios les bendiga.